y es que las cosas no se saben y se saben luego con el tiempo, cuando nos llegan informes. Pero hay gente, servicios secretos, sistemas de inteligencia, nuevas tecnologías, que parece que saben todos. Y parece incluso, decían, y hablaremos de eso al final del programa de profecías, hay muchos que se referían a un gran ojo, a un gran oído, a una especie de escucha general del planeta que se iba a producir en un momento. Y nos hemos quedado alucinados cuando hemos visto que con las últimas investigaciones periodísticas, militares, estamos viendo que hay operaciones, yo no sé si siniestras o no, para escucharnos todo, no solo la radio, sino muchas más cosas. Se llama Echelon, una historia apasionante. Nos introduce en ella nuestro compañero Carlos Barroso. Cada vez que teclea su ordenador para enviar un correo electrónico, cada vez que descuelga el teléfono para hablar con alguien, el sistema Echelon se pone en marcha. Un proyecto secreto que comenzó a gestarse entre estadounidenses y británicos para controlar el flujo de informaciones de la Guerra Fría. Sin embargo, terminada la contienda, esa operación de vigilancia siguió creciendo en tiempo de paz, incontrolable, acoplando todo tipo de moderna tecnología, de la que los usuarios no sabemos nada. Un gran monstruo que ya alerta a medio mundo. Echelon, que según parece significa algo así como escalafón, nos hemos quedado impresionados también. Nosotros la verdad es que nos impresionamos con casi todo, pero porque todo es impresionante. La cantidad de cosas que pasan, que ocurren y que no se nos cuentan. Tengo en las manos un libro de Nacho García Mostazo, periodista de CNN Radio. Tiene una página, libertadvigilada.com, donde podéis acudir a alguna de estas informaciones. Sabéis siempre, y nos lo preguntéis constantemente, que este programa tiene una página amiga, www.ikerjimenez.com, donde están todos los programas de Milenio 3 con un solo clic. Los que no podéis escucharlos, ahí lo tenéis, ikerjimenez.com. Y en Libertad Vigilada, Nacho García Mostazo, con el subtítulo El espionaje de las comunicaciones, ha hecho un trabajo impresionante, increíble, sobre cómo nos escuchan, quién nos escucha, y yo no sé si por qué nos escuchan. Nacho, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, gracias. Magnífico trabajo. Gracias. Ediciones B, Libertad Vigilada. Todo empieza también después de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y sobre todo porque Estados Unidos y el Reino Unido, vamos a decir que se asocian porque creen que es muy importante, caramba, es lógico también pensarlo, escuchar al otro bloque soviético. Tú pones en tu libro que se había creado ya la asociación, digamos, de inteligencia Intersputnik, que ya hacían lo propio desde los países del este, y que Echelon, o el embrión de Echelon, o de este sistema que al principio nos vas a contar fue muy manual y luego se ha convertido, por supuesto, en informático y digital y con toda la tecnología a su alcance, pero en un principio había esa sensación. Lo que pasa es que pasó la Guerra Fría y ese sistema siguió enriqueciéndose al margen de cualquier ley. Exactamente, es así. Todo surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra, en efecto, Estados Unidos y el Reino Unido comparten la inteligencia ultra, que les da grandes victorias sobre los nazis, que les da la victoria definitiva sobre los nazis. Obtienen información de inteligencia interceptando las comunicaciones del ejército nazi y por supuesto también luego en la batalla del Pacífico, en la Guerra del Pacífico, también interceptan las comunicaciones de los japoneses, rompen sus códigos, rompen sus claves de cifrado. Las máquinas Enigma de los alemanes o la clave púrpura de los japoneses la destripan en muy poco tiempo, trabajando... Aquella magnífica máquina Enigma que parecía que era lo más difícil del mundo de desencriptar, ¿no? Pues Alan Turing, un genio británico, un matemático brillantísimo, trabajó durante muy poco tiempo, de ahí su brillantez, durante muy poco tiempo, para romper las claves de la Enigma con algo que él llamó las bombas, que eran las Enigmas al revés. Trabajaban varias bombas y le puso ese nombre curiosamente por un helado que se estaba tomando, una bomba italiana. Y ahí empieza el final de la Segunda Guerra Mundial, la decadencia de los nazis. La Segunda Guerra Mundial, se dice, y muchos expertos lo dicen, terminó 2 años antes de cuando tenía que haber terminado, porque la inteligencia ultra, es decir, la alianza de espionaje, de interceptación de las comunicaciones y de ruptura de las claves y códigos de cifrado que utilizaban los nazis, esa alianza británico-estadounidense consiguió tantos hitos en el espionaje que se anticiparon tanto a los nazis y fueron capaces de obtener la victoria
muy rápido, ¿verdad? A partir de esa alianza de la Segunda Guerra Mundial, a la que también se añaden canadienses y otros países de la Commonwealth, llega el año 48 y Estados Unidos y el Reino Unido deciden plasmar ese acuerdo y mantenerlo indefinidamente, el acuerdo militar que ahora se ve porque es, y el acuerdo en el espionaje, y firman un pacto que se llama el Pacto UK-USA, UCUSA. Ese acuerdo sigue siendo un documento secreto. El Parlamento Europeo, que denunció en el año 2001 la existencia de la red Echelon y del caso Echelon, dice que ese pacto existe porque además los países firmantes de ese acuerdo han reconocido su existencia, no su contenido, pero sí su existencia, y a partir de ese momento, del año 48, la alianza británico-estadounidense cuenta además con otros países que se le añaden de la mano de los británicos. Más de 50 años de tecnología acumulada. Me gustaría, Nacho, preguntarle en un momento al otro lado de nuestro estudio. Estamos aquí periodistas y escritores, es un placer estar con todos vosotros, con esta música que nos pone Javier Rodríguez, nuestro lugarteniente, músicas, nunca mejor dicho, de un buen amigo, Francisco Rico, que nos compone estas sintonías para el programa. Pura conspiración. Santiago, escuchamos a Nacho, Santiago Camacho, nuestro conspirador de nuestro equipo, todas las madrugadas de 3 a 4 con nosotros, ya lo sabéis, con también su magnífico libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, La esfera de los libros, 4ª edición, un éxito. Santiago, esto no es una leyenda urbana, ¿verdad? Estamos hablando de una conspiración muy real, donde incluso ha habido denuncias por parte de diversos parlamentos para que, caramba, ¿qué ocurre con este sistema? Luego contaremos con detalles porque son significativos, hasta qué punto nos pueden estar vigilando, hasta qué punto pueden interceder en nuestra privacidad, pero es auténticamente real, y no hay quien lo controle. No hay quien lo controle y además obedece a... Sería primero, perdóname Santiago, primero hoy en día echaron una gran red, sobre todo de antenas, digamos, captadoras de información, ¿no? Sí, aunque en realidad Echelon es solamente una parte y posiblemente la punta del iceberg de todo un sistema de espionaje electrónico muy sofisticado que no solamente sería por la interceptación de comunicaciones, sino por ejemplo por ya hablaremos más tarde de eso, por la gestión de bases de datos cruzadas procedentes de diferentes ámbitos. En fin, no solamente se trata del tema Echelon. Y la verdad es que cuando me decías que es completamente real, estaba pensando en una página web que para todos los que lean inglés sobre todo puede ser una de las fuentes de información alternativa más importantes que hay ahora. Me refiero a la página de la Federación de Científicos Americanos. Es una organización muy prestigiosa que tiene unos orígenes muy curiosos. La Federación de Científicos Americanos, primero la Federación de Científicos Atómicos, el núcleo está en los científicos originales que desarrollaron el proyecto Manhattan, los científicos que desarrollaron la primera bomba atómica, que arrepentidos de la monstruosidad que habían hecho, se unen en una asociación para controlar el desarrollo de las actividades militares de los Estados Unidos y para ver qué hacían con ese arma que habían creado. Luego eso lo extienden a todas las actividades militares y de inteligencia. Y en uno de los últimos informes de la Federación de Científicos Americanos hay un dato sumamente extraño. Y es que desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días, las actividades de inteligencia del gobierno estadounidense no han decrecido, sino que han aumentado de manera exponencial. En tiempo de paz, lo que parece... Efectivamente. Hasta ahora, vamos. ¿Qué justificación tiene eso? La justificación que tiene eso es que antes se hacía una especie de espionaje de supervivencia, de espionaje de Guerra Fría. Ahora realmente de lo que se trata es de generar las bases de un imperio, de generar una hegemonía, lo cual requiere una serie de actividades muchísimo más amplias, ya que no solamente estamos hablando de lo militar o de lo ideológico, sino que además estamos hablando de lo económico, de lo político. Estamos cubriendo cantidad de terrenos que en una situación de Guerra Fría, como era la pugna con el bloque soviético, pues no había. Ahora nos vais a explicar a toda la audiencia, a mí el primero, que soy un ignorante en estas materias, físicamente hasta qué punto se han perfeccionado estos sistemas de espionaje, y hay detalles asombrosos. Pero sí me gustaría a toda la audiencia que por favor tomen nota de nuevo, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, porque los mensajes que lleguen a partir de ahora a nuestro buzón luego serán preguntados a Santiago y a Nacho, a Javier, que está ahí con nosotros también, por supuesto. Bueno, pues vuestras opiniones, sugerencias, es importante oír vuestra voz, vuestros mensajes, porque precisamente yo ahora mismo en el estudio 1 hay un ordenador, podéis escuchar incluso las teclas, y yo voy a mandar un mensaje
milenio3@cadenaser.com. Bien, ¿qué he hecho? Algo que hacen millones de personas en todo el mundo constantemente: mandar un email. Nacho García Mostazo, esta operación tan habitual, que todos se habrán sentido como propia, ¿me puede vigilar alguien en este momento? ¿Alguien puede saber qué dato estoy informando? ¿Alguien puede estar ahí con la lupa detrás de mí? Acabas de mandar una postal. Acabo de mandar una postal, no una carta cerrada. Esa es la diferencia. Los correos electrónicos, como los sistemas informáticos que utilizamos fuera de los Estados Unidos, van, por así decirlo, castrados en su seguridad. En Estados Unidos, las claves de encriptación que llevan por defecto los sistemas informáticos, los programas informáticos, los navegadores y los programas de correo electrónico, tienen una encriptación de 156 bits. No voy a hacer una explicación técnica, pero para que os hagáis una idea, es una buena clave para que sean seguros los intercambios de información por Internet. Pues bien, esos mismos programas, cuando se venden a la exportación fuera de los Estados Unidos, se les corta parte de la capacidad para encriptar la información que se envía, es decir, para cifrarla, de modo que mientras los ciudadanos estadounidenses se intercambian mails que son realmente cartas cerradas, que no son fáciles de abrir y de leer por parte de los servicios de inteligencia, fundamentalmente los estadounidenses, que son los más poderosos, y los británicos también, mientras tanto el resto de ciudadanos en cualquier otro lugar del mundo nos intercambiamos postales, que son facilísimos. Somos internautas de segunda. Acompañan, en efecto, a nuestro email, al mail que acabas de mandar, le acompañan parte de los bits de la clave de encriptación de tu propio ordenador, de modo que cuando tú lo envías directamente va con un paquetito de información que dice: la mitad de la clave es esta, por si el servicio de inteligencia correspondiente quiere leerlo, tiene la mitad de la clave y la otra mitad ya está chupado. Abrirla directamente y lo puede leer de forma inmediata. Por eso digo que es una postal. Una postal en vez de una carta. Impresionante, ¿verdad, Javier? Estamos ya a punto. Luego tienes que ponerte del lado de los oyentes, junto con Carmen, con Katia, que vendrán aquí con las sugerencias de los oyentes, y contarnos qué te parece. Pero lo peligroso es aquí quién rige esto, ¿no? Precisamente. ¿Quién coordina esto y quién lo dispone para que haya, hombre, ciertos límites, ¿no? ¿Y a quién llega esta información y qué se hace con ella, ¿no? Yo creo que estas son las grandes dudas que se manejan. Evidentemente estamos hablando de un compromiso de la libertad y sobre todo de la privacidad de nuestras comunicaciones. Es algo bastante serio. Vamos a comprender después, en nuestra segunda hora, cómo algo tan sencillo como mandar ese mail o llamar por móvil o mandar un fax se puede convertir en toda una odisea. Os esperamos dentro de unos minutos. Os dejamos con los servicios informativos de la SER. La otra realidad. Milenio 3 en la SER. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. Nueve y 7 minutos, programa especial. Llevamos desde las 8 de la tarde, Milenio 3, especial como la situación mundial que estamos viviendo. Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, nuestros compañeros Jorge Martínez y Javier Rodríguez, lugartenientes de esta nave del misterio, como siempre decimos. El equipo que en esta semana se ha adentrado en las entrañas de la conspiración, un término muy amplio. Hemos estado hablando la primera parte de qué ocurrió en Palomares, un gran accidente de tipo radiactivo sobre el que hubo mucho silencio. Por eso nos hemos metido con él. Y ahora estábamos hablando con compañeros como Nacho García Mostazo, autor de Libertad Vigilada, o con Santiago Camacho, autor de las 20 grandes conspiraciones de la historia, sobre cómo nos vigilan. Y con esa palabra casi totémica, echelon, que significaría algo así como escalafón. Santiago, se habla de que este sistema tecnológico utiliza ciertas palabras, ciertas claves. Bueno, es más, tenemos a un compañero antes, y me gustaría que lo escucharais, un compañero de esta casa, del equipo de Hoy por Hoy y director de Radio Cable, nuestro compañero Fernando Berlín. Le preguntábamos más o menos lo mismo, Santiago. Vamos a escucharle, porque hay la leyenda urbana, el rumor, de que si nosotros hacemos lo que he hecho yo antes de enviar un mail, si pongo determinadas palabras, me van a vigilar más o menos. Es decir, como si hubiera ciertas claves muy concretas. Os preguntaréis qué palabras son esas, cuáles son las palabras del peligro, por qué con determinada frase, con unas y otras no, entro a ese espectro de los vigilados. Escuchamos a Fernando Berlín.
Realmente el funcionamiento interno de la red de Echelon no se conoce con mucha exactitud. Hay un analista, John Pike, de la Federación de Científicos Americanos, que explicaba que había una serie de capas de información, y de allí surgió un correo electrónico que circuló velozmente por la red con las palabras que supuestamente recogía la red de Echelon, y entre esas palabras estaban algunas como presidente, atentado, algunos nombres de diferentes tipos de explosivos, también el nombre de Bin Laden, por ejemplo. Lo que pasa es que lo cierto es que de ser así, habría sido un sistema absolutamente caótico, porque con lo que no se contaba es con que ese mensaje pudiera volar masivamente por la red de Internet, porque de hecho se convirtió en uno de los grandes leitmotiv de la antiglobalización y se utilizó como paradigma del control, y ese mensaje se reenviaba de unos usuarios a otros con la intención de bloquear el sistema Echelon. Los internautas unidos en esa democracia, al menos aparente, que hay en Internet, para que todo el mundo sepa cuáles son las palabras claves. Por cierto, en ese mail, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, podéis enviar vuestras cuestiones, vuestras preguntas, sugerencias en torno a si somos espiados, ¿qué opináis? ¿Que debe estar esto así para, por ejemplo, bueno, pues luchar, ¿no?, contra el terrorismo, contra tantas cosas, o que atañe y afecta a nuestra propia libertad personal? Vuestro mail, milenio3@cadenaser.com, para vuestras cuestiones, que ahora Katia Rocha y Carmen Porter leerán aquí en el estudio. Santiago Camacho, tú que eres un experto en Internet. Internet tiene un programa al que os invito ya a todos, Los misterios de Internet, pero se dice que Internet, y lo comentáis en ambos libros, nació de una especie de tecnologías que pasaron luego al público. Antes se llamaba algo así como ARPANET, aquellos ordenadores conectados, y eso pasó al público, es decir, tuvimos un acceso privilegiado, la sociedad civil. Pero al mismo tiempo había otra historia, este Echelon, que no solo no pasó a la sociedad civil, sino que fue engrandeciéndose en su propio secreto. Se habla de que esa tecnología para vigilarnos tiene una potencia superior o una ventaja de 10 años sobre Internet. 10 años más allá en tecnología es un infinito, y que se está utilizando ahora para vigilarnos, no sabemos ni de qué forma. ¿Verdad o leyenda? Parte verdad y parte leyenda. Por ejemplo, lo que nos comentaba nuestro compañero hace un momento, pues yo recuerdo esa iniciativa y fue algo muy bonito, muy romántico, pero absolutamente inútil. De hecho, pensemos que, pues tal como está ahora mismo el patio, la iniciativa de denunciar que había unas palabras que eran vigiladas y demás, pues tal como está ahora mismo la situación, pues si tuviesen que interceptar y leer todos los mensajes que por el mundo hay que mencionan a Bin Laden, atentado, bomba, Saddam, etcétera, etcétera, pues realmente sería imposible. Lo que sí se recurre, y eso sí que se intuye, es efectivamente a lo que mencionaba de un sistema en capas. Ese sistema en capas primero intercepta determinadas informaciones y luego las somete a un sistema de bases de datos cruzadas muy complejo. Además, se sospecha que el sistema se autoprograma heurísticamente, es decir, aprende de sus errores y poco a poco va haciéndose mucho más fino, más inteligente. Es como el famoso Deep Blue, el ordenador programado que juega al ajedrez, que él mismo analiza el juego de su contrario y puede contrarrestarlo. Pues se captura primero el mensaje, luego efectivamente se recurre a esas bases de datos en las cuales se tiene en cuenta no solamente esas palabras, sino de dónde procede, a quién está mandado, la historia de mensajes de ese usuario, la historia de mensajes de ese receptor, etcétera, etcétera, y entonces sí que parece ser que se filtraría un número sensiblemente inferior de mensajes que llegarían por fin a operadores humanos. Pero realmente todo esto que estamos diciendo es lo que ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones postulan como posible, pero en base a meras especulaciones, puesto que estamos hablando posiblemente de uno de los 3 o 4 secretos militares mejor guardados de la actualidad. Nacho García Mostazo, periodista de CNN Radio, dejaba más o menos claro que hacia el año 84, ni más ni menos, algunos satélites eran capaces de fotografiar un sello en el suelo. ¿Cierto? Cierto. ¿Y esto qué implica? Es decir, si en el año 84 había esa tecnología de vigilancia, ¿qué tecnología, además, digámoslo de forma mundana para que todo el mundo nos entienda,
pueden estar utilizando ahora mismo con nosotros o con quien interese, porque imagino que nosotros personalmente tampoco mucho interés tienen, somos buenas personas. No interesamos en absoluto, desde luego, pero esta tecnología, que en el año 84 era capaz de hacer una foto a un sello de correos, ha evolucionado tanto como que los satélites de vigilancia, por ejemplo, son capaces ya de hacer una retransmisión en directo hasta el punto de coordinación, donde se recibe la imagen y el sonido de esos satélites. Los satélites de última generación que se han lanzado en los años 97, 98 y 99, los Lacrosse de los Estados Unidos, son los últimos de los que se conocen algunos datos, son capaces de hacer un seguimiento en tiempo real y se combinan con otros satélites que son capaces de interceptar comunicaciones desde el espacio. Ya sabemos que al no haber oxígeno, al no haber aire, no hay atmósfera en el espacio, no se transmiten las ondas de radio, pero algunas sí. Las microondas, por ejemplo, que se salen de la Tierra, sí se esparcen, y no son las microondas de nuestro microondas, sino las que se utilizan para intercomunicar puntos lejanos terrestres, es decir, esas antenas que vemos habitualmente por la carretera. Y esa red, Nacho, entonces físicamente, que es una cosa que se me está viendo en la cabeza, o sea, físicamente en el planeta Tierra hay una serie de estaciones concretas, sí, donde hay, vamos a llamarlo así, y sabéis que yo soy absolutamente sencillo para estas cosas, una especie de antenas parabólicas, se interconectan con un sentido que tampoco sabemos, y hay una red de vigilancia concreta. Sí, combinando satélites de escuchas, satélites de vigilancia y estaciones terrestres, donde en efecto hay grandes antenas parabólicas que se dedican, por una parte, a recibir la señal de esos satélites que se dedican a interceptar o a vigilar desde el espacio, y por otra parte a interceptar la señal del resto de satélites de telecomunicaciones que son geoestacionarios, que orbitan a la altura del Ecuador, a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, y esos satélites de telecomunicaciones son los que transmiten nuestras comunicaciones intercontinentales, entre otras cosas, además de los cables. Pero lo que hacen es interceptar todas esas comunicaciones y barrerlas, como decía Santiago, barrerlas para, por capas, ir subiendo datos, comunicaciones, sean cuales sean, faxes, telegramas, telex, llamadas telefónicas, mails, etcétera, las suben hasta la superficie, donde un analista, que son los espías del futuro, son los espías del presente, un analista sentado cómodamente en su despacho en Maryland, en Estados Unidos, está mirando una pantalla de ordenador donde aparecen los mensajes interceptados de un tema concreto al que él se dedica. Es decir, ese analista no es un experto en Europa, no, es un experto en armas no convencionales entre Europa y países árabes, pongamos el caso. Y entonces todos los mensajes interceptados que se refieran a ese tema concreto aparecerán en su pantalla. Y al cabo del día, ese agente ha descartado la mayoría y se ha quedado con unos cuantos, con un fax, con un telex, con un telegrama, con una llamada telefónica, y hace un informe. Y ese informe es el que queda con esos adjuntos, esos mensajes adjuntos, y pasa a una carpeta que al día siguiente se volverá a reabrir. La red de Echelon, por tanto, según denunció el Parlamento Europeo, es la que se dedica única y exclusivamente desde 1970 que nace hasta nuestros días a interceptar comunicaciones vía satélite. Pero como bien decía Santiago, esa red es solamente la punta del iceberg, porque detrás de la red de Echelon hay muchas otras redes que se engloban todas ellas dentro de una cosa que se llama el sistema SIGINT, el sistema de inteligencia de señales o de espionaje de señales de los Estados Unidos, que las siglas son USSS, y es la madre de todo ese espionaje. Y por encima de esa red de espionaje que intercepta cables submarinos, comunicaciones intercontinentales, comunicaciones dentro de un propio país, generalmente desde las embajadas. Pero la pregunta, Nacho, sería... Digo, sobre esa red está una agencia que es absolutamente desconocida para el público en general, que es la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Todos que es la que maneja CIA, toda la historia. El FBI, y poco más, la DEA quizá, la Agencia Antidrogas. No conocemos a la NSA. La NSA gasta la mitad del presupuesto anual de los Estados Unidos dedicado al espionaje. Lo que había que preguntarse, Nacho, y quizás sería importante, es si es necesario. O sea, es decir, si bueno, tal y como está el mundo, y tal y como está el asunto del terrorismo, y tal y como está el asunto de determinadas cosas, esto es necesario o no, y si nosotros, las personas, como decía antes, pues un poco hablando humorísticamente, como nosotros, que no tenemos desde luego ninguna deuda, pues podemos sentirnos tranquilos o no. Pero claro, también hay, y eso os lo pregunto a través del mail, pues cierta invasión de nuestra libertad quizá. Me gustaría que escucharais uno de esos casos más dramáticos, a dónde llega, por ejemplo, alguien que está siendo vigilado. Nos lo contaba Fernando Berlín, nuestro compañero experto en Internet, y hasta qué punto tener localizado a una persona
puede acabar, pues por ejemplo, hasta casi con la muerte de esa persona. Le escuchamos atentamente. Todo lo que nos llega a los ciudadanos, toda la tecnología que llega a los ciudadanos, siempre va muchos años por detrás de lo que se trabaja en los ámbitos militares. Hay que recordar que en el año 96, cuando durante la guerra de Chechenia había un líder, Dudayev, que fue asesinado mientras estaba hablando por su teléfono móvil. Entonces se dispararon 2 misiles desde Rusia. Él estaba manteniendo conversaciones para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de paz en Rusia, y se trianguló su teléfono móvil para que 2 misiles se dirigieran directamente al lugar desde donde procedía la llamada. Así fue asesinado. Así que imagínate, si entonces en el año 96, que hoy conocemos todos cómo funcionan perfectamente las comunicaciones, sobre todo las del teléfono móvil y la facilidad para rastrearlas, pero en el año 96 no era así, y sin embargo ya entonces se empleaban con tanta exactitud como para poder terminar con una persona, ¿no? Así que imaginemos que se puede ver, si comparamos, si vemos por ejemplo una cámara de vídeo digital de las que venden en cualquier centro comercial, la capacidad de zoom que tiene, que no tendrá un satélite que está construido expresamente para eso. Hay quien dice que desde el aire se pueden fotografiar y ver el dibujo de una moneda. El dibujo de una moneda, de un sello. Javier Sierra, nuestro compañero, quería preguntar algo. Preguntar sobre todo a Nacho, después de esta descripción que nos ha hecho tan tremenda, ¿no?, de las capacidades de la red Echelon, me gustaría preguntarle quién controla esto. Es decir, se supone que es el presidente de los Estados Unidos la máxima autoridad en este asunto, pero que también podría o ser el propio presidente espiado, o el presidente utilizarlo para espiar, por ejemplo, pues a los demócratas en este caso. Hay, como sostienen otros autores, en este caso estoy recordando, por citar el último gran conspiranoico, al francés Thierry Meyssan, un poder dentro del poder que es el que controla esto. Aclaremos una cosa, Javier, para que la gente que no nos haya seguido, Thierry Meyssan, que fue esa persona que argumentó en un libro muy polémico que que un proyectil fue lo que se estampó contra el Pentágono, ¿no? Es. Sí, en ese sentido hay cientos de teorías de la conspiración. En efecto, esta es la última, que hablan de que el Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano máximo, el organismo máximo que se reúne en torno al presidente de los Estados Unidos, y son los únicos altos funcionarios que son capaces de acceder a esta información, al destilado de esta información interceptada, que son un contrapoder incluso en la sombra. Hay muchísimas historias a propósito de esto. Yo no tengo ninguna acreditada a propósito de ello, pero sí ha habido espías, sobre todo de la CIA, ya retirados o que han abandonado su puesto, que han hablado de que ese Consejo de Seguridad Nacional no es otra cosa que un gran Sanedrín donde se mueve el dinero y las influencias y el poder en el mundo. Si el presidente está dentro de ese consejo, que lo está, o al margen de ese consejo porque ellos trabajan en contra del presidente, eso ya sería otro cantar, eso sería una teoría conspirativa. Pero lo cierto es que ellos son quienes al final controlan y lideran y reciben la información que se obtiene a través de este tipo de redes. Hay un dato, yo creo que a sumar a todo esto, bastante escalofriante, que probablemente muchos oyentes no recuerden, y es que de todos los presidentes de los Estados Unidos, solamente uno fue antes director de la CIA, y por lo tanto estaba por encima, digamos, de todas estas cuestiones. Ese individuo era George Bush padre. George Bush hijo es el que está desencadenando todo esto, con unos lazos de comunicación evidentemente con el padre que están fuera de toda duda. Creo que también es un dato a tener en cuenta en medio de todo esto, ¿no? Dato importante, pero Santiago, una cosa quizá más importante todavía. Esto parece que, en teorías conspiranoicas, como comentaba antes Nacho, el Parlamento Europeo y otro tipo de sectores de la sociedad ha denunciado esto. ¿Quién ha denunciado esto y por qué? ¿Y por qué se han levantado, digamos, el grito al cielo? Porque, a fin de cuentas uno puede pensar, a nosotros no nos hace ningún daño, es decir, es lógico que se vigile. Yo, sinceramente, me voy a poner del lado de la lógica, en mi opinión. Es lógico que se vigile. ¿Cómo no se va a vigilar tal y como está el mundo? ¿Cómo no va a haber determinadas redes de información? Pero parece ser que otras personas, ejemplo Parlamento Europeo, dicen, hombre, que esto es un poco excederse. ¿Cierto o no, Santiago? Pues es excederse, pero no solo eso, sino porque el Parlamento Europeo ha levantado su voz porque ha sido directamente afectado por estas actividades. La Unión Europea ha sido directamente afectada. Desde que ha cambiado el panorama mundial, desde que la política de bloques ya no existe, desde que ha surgido una Unión Europea emergente, realmente hay una guerra no declarada, una guerra comercial, una guerra económica entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Fíjate qué casualidad que justamente los 3 miembros de la OPEP,
que están planteándose, de hecho Irak ya lo había hecho, cambiar su sistema de pagos al euro en vez de al dólar, que son Irak, Venezuela y Irán, son precisamente los que más problemas están teniendo ahora mismo. Hay quien dice que precisamente ese tipo de acciones tendrían una motivación económica detrás y que sería muy, muy complejo explicar ahora. Pues bien, el Parlamento Europeo se quejó en su momento y inició sus investigaciones porque descubrió que este sistema estaba siendo empleado para boicotear contratos de firmas europeas, contratos muy importantes, pues de empresas de defensa, de empresas aeronáuticas, contratos multimillonarios, vitales para el sostenimiento de la industria y de la tecnología europea, que por esta información privilegiada podían presentar lógicamente las empresas estadounidenses a los que se les ofrecía esta información pliegos de condiciones muchísimo más ventajosos. De ahí viene precisamente ese interés del Parlamento Europeo por este tema. Esa frase de quien tiene la información tiene el poder. Carmen Porter, buenas tardes, noches, ¿no? ¿No es nuestro horario habitual? Sí, buenas noches, Iker. Katia Rocha, nuestra productora. Hola, buenas ¿cómo estás? noches. Estáis las dos con preguntas de los oyentes a través de milenio3@cadenaser.com. Tenemos apenas 5 minutos. Os pediría, por favor, brevedad para que, bueno, la gente conozca vuestra opinión. Ha habido todo tipo, imagino, de encontradas suposiciones. ¿Nos espían? ¿Es bueno que nos espíen? ¿Hasta dónde nos espían? Carmen. Sí, de hecho nos ha mandado un mail y nos dice: hola, creo que el problema para evitar que te vigilen los correos se resuelve utilizando un programa llamado PGP. ¿Lo conocen los tertulianos? Y puede descargarse gratuitamente en Internet. Es el único programa, Pretty Good Privacy. Se puede descargar en Internet, todavía es gratuito y en efecto nos permite proteger nuestras comunicaciones y conseguir que nuestros emails ya no sean postales, sino cartas cerradas. Katia. Tenemos un email de José Álvarez que nos pregunta sobre la red de espionaje Enfopol, la contramedida de Europa a la red de Echelon. Le gustaría que habláramos algo de este tema. Sí. ¿Cómo están puestos nuestros oyentes? Enfopol es el nombre con el que se conoce una serie de documentos del Consejo de Europa. Documentos elaborados para trazar una serie de normas y leyes para favorecer la vigilancia. Y es que lo cierto es que en los últimos años los servicios policiales de muchos países de la Unión Europea venían pidiendo que se facilitara su capacidad para interceptar comunicaciones cuando se trata de la investigación penal de los delincuentes. Entonces, sobre documentos Enfopol se trabajó para generar leyes, para dar nuevas legislaciones que facilitaran el trabajo a la policía. ¿Qué es lo que sucede? Que detrás de esos documentos, detrás de esas nuevas leyes que se han puesto en marcha recientemente, detrás están los servicios de inteligencia, que son los que promueven esto. Y mientras la policía tenga facilidades para hacer su trabajo siempre por la vía penal, los servicios de inteligencia también lo tendrán, pero no tienen la vía penal. No olvidemos que los servicios de inteligencia no son la policía, no persiguen al delincuente con un juez, sino que sirven para informar a sus gobiernos y aprovechan que nuestras comunicaciones, que nuestros sistemas de comunicaciones son transparentes, aprovechan esa facilidad dada a las policías para obtener información ellos. Steve Fox nos dice: Estados Unidos nos espía, entonces sería justo que alguien accediera a sus archivos y los hiciera públicos, desde proyectos, conspiraciones. ¿Qué opináis? Alemania y Francia son los dos países más fuertes y tienen su propia Echelon, por así decirlo. La Unión Europea intenta tener también su propio sistema. La Unión Europea Occidental, que ya no existe, se fusionó con la Unión Europea y tenía, entre otras cosas, la base de satélites de Torrejón de Ardoz y puede dedicarse presuntamente a hacer lo mismo. También es cierto que no con tanto poderío como los norteamericanos. Lo que es cierto, Nacho, Santiago, sobre todo, y para que la gente nos comprenda y nos entienda, es que la tecnología ha llegado, como es lógico también, a un cierto punto que parece que se hace realidad eso de Orwell, ¿no? Y el gran hermano y el ojo y el oído, que todo lo escucha, del que ya hablan algunos profetas. Y quedaros con este detalle de profetas, profecías, el tiempo por venir, porque creo que tenemos una auténtica noticia importante, que daros un invitado de excepción y nos estáis preguntando constantemente en este tiempo de guerra o de polémica o de belicismo, lo que queréis llamarlo, y en el que no nos metemos, porque siempre en estos tiempos surgen voces, personas que hablan de que esto ya se había anunciado. Tenemos un invitado absolutamente excepcional dentro de unos minutos, José María Sánchez de Toca, el general Sánchez de Toca, que ha hecho un trabajo también encomiable. Los Profetas del Bosque se ha centrado en una comunidad casi de personas cercanas al bosque de Baviera que veían aparentemente hechos y estaban por escrito que luego han venido a sucederse o que están ocurriendo, que parece que pueden ocurrir. Él las llama señales de tráfico, son como indicativos
para que no hagamos el tonto y no vayamos hacia ellos, pero no son profecías agoreras. Vamos a hablar, como decimos, con un invitado excepcional. Santiago, James Bond y su imagen, bueno, pues poniendo una especie de con alicates en un teléfono, ha quedado completamente obsoleta. Ahora mismo se nos espía de una forma completamente distinta y auténticamente también eficaz. No tanto. Precisamente los sistemas son eficaces, pero también están sujetos a fallos. Si no, no hubiese sucedido el 11 de septiembre, si no, no hubiese sucedido la catástrofe de Bali, si no, no hubiese habido los fallos evidentes de inteligencia que ahora mismo está habiendo por parte de la campaña estadounidense en Irak. Todo es susceptible de fallar. Evidentemente hay que estar alerta, pero hay que estar alerta como en tantas otras cosas, porque siempre he pensado, y eso sabes que en este programa lo he manifestado muchas veces, que cada ciudadano es el que tiene que hacerse responsable de su propia libertad. A lo mejor nos espían los emails pues precisamente pues porque no nos hemos preocupado de descargar ese programa, ese PGP, para que no lo hagan. Primero hay que saber que está ese programa, claro, y no todo el mundo puede saberlo. Efectivamente. Pero realmente ese es el mensaje que debe de quedar, es decir, que realmente tendremos que en esta época en que la información está tan barata, pues hacernos un poquito más celosos de lo que vamos dejando por ahí. Katia, resúmenos algunas preguntas más que había, aunque ya prácticamente no tenemos tiempo, porque llega el sorteo de la 11. Aparte de la cantidad de preguntas sobre Irak, si es una conspiración o no, qué intereses hay una muy interesante que se pregunta a un oyente, Óscar Diego, sobre una denuncia que hubo en el Parlamento Europeo sobre empresas, porque la información obtenida se habría utilizado para que empresas como Boeing ganasen contratos frente a empresas como Airbus, si sabemos algo más de ello. Bueno, sí, por supuesto, la denuncia del Parlamento Europeo también está en el libro, y hay un dato curioso e interesante, no solamente el caso de Boeing y el caso de Airbus, sino el caso López de Arriortúa. López de Arriortúa fue espiado. Antes de que pasara de la General Motors a la Opel, ya se le estaba espiando. Y cuando trajeron a España, a los Estados Unidos, el pliego contra él para pedir la extradición, lo presentaron en la Audiencia Nacional. Y claro, en la Audiencia Nacional se dieron cuenta. Hablaremos un día de casos relativos a España, de qué ocurre en España, estamos en Estados Unidos, pero qué pasa en España en concreto. Para terminar prácticamente, Nacho, tú me hablabas, yo no sé con qué grado, si era legendario, si no, hablábamos de este hombre, Dudayev, que con el teléfono móvil le localizaron, le mandaron 2 misiles desde kilómetros de distancia. Me hablabas algo del teléfono de Bin Laden, pero ¿esto es leyenda urbana, esto es un chiste o esto es verdad? En absoluto. En la base de Guantánamo hay un marroquí que está detenido. Era el que llevaba el teléfono móvil vía satélite de Bin Laden en Tora Bora en el momento en que los estadounidenses atacaron Tora Bora. Ese marroquí es considerado por el resto de detenidos en Guantánamo como un auténtico líder, el que le salvó la vida a Bin Laden. ¿Qué ocurrió? Bin Laden le entregó su teléfono móvil vía satélite, él lo conectó, los americanos pensaron que Bin Laden estaba ahí en ese momento y quien llevaba su móvil era el marroquí, mientras Bin Laden salía pitando. Enigmas de la conspiración. Sabéis que Milenio 3 es un programa muy amplio, que lo hace un equipo de periodistas, bueno, tocando todo tipo de temas, intentando llevaros la información que nadie os da. Ahora tenemos, yo creo que un colofón impresionante con los profetas del bosque. Santiago, Nacho, Javier, un auténtico placer, y espero que no sea, por supuesto, la última vez que tengamos esta tertulia y con este tiempo, ojalá, con esta cantidad de tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Un viaje en busca del misterio.